Bueno, no, muchas gracias. Estas itinerancias es un programa muy importante para la Cinemateca porque es un poco para sensibilizar a los estudiantes de comunicación audiovisual y comunicación social el carácter de memoria del material audiovisual. Entonces, estuvimos, como decía Juan Daniel, con Rodrigo de Lo Futuro hace un año prácticamente, y ahora vamos entonces con un corpus, digámoslo, de lo que se llamó y se produjo durante los años 90, el programa Muchachos a lo Bien, un programa documental, que es un capítulo de memoria de la ciudad muy importante, sobre todo de memoria, rescatando, digámoslo, durante esos años a esa juventud que estaba, digámoslo, en el ojo del huracán, una juventud de todos los estratos sociales, pero fundamentalmente popular, estaba estigmatizada por la violencia y viviendo unas experiencias muy complejas, con unos valores también muy complejos, muy difíciles, que seguramente ellos no habían escogido, todos estos muchachos. Y la Fundación Social y la Corporación Región, en un momento dado, les parece importantísimo hacer, digamos, lo que decía Germán Franco, narrativas, buscar unas nuevas narrativas para una sociedad en crisis. Entonces, primero que todo, es increíble que en ese momento coincidieran, digamos, estas dos instituciones en la necesidad de escribir a través del audiovisual y del documental estas narrativas para esta sociedad en crisis. Es increíble, vamos a hablar de ese momento, cómo surge, digámoslo, la idea de hacer este proyecto. Luego el proyecto no solamente se concibe, sino que se diseña muy bien y empieza a producirse, y tiene 4 temporadas, cada una de ellas muy interesante. Eso quiero que Ernesto les converse. Pero de verdad que bueno que ustedes estén acá, porque van a ver, digámoslo, la posibilidad de ver la ciudad de hace más de 25 años y ver en estos materiales una cantidad de posibilidad de lectura de la ciudad. Entonces vamos a conversar un poco sobre el diseño de la historia, digámoslo, de la serie documental Muchachos a lo Bien, sus distintas etapas. Estamos también con Javier Mejía, que fue también uno de los creadores, digámoslo, de la serie, de parte de la Fundación Social, ¿cierto? También nos va a contar un poco todos los conceptos que hay detrás de la gestación de esta serie. Entonces, Ernesto, hermano. Bueno, buenos días. En primer lugar, pues yo quiero agradecer a la Cinemateca Municipal de Medellín, porque, digamos, este ejercicio de las itinerancias por las universidades con obras audiovisuales que traemos de alguna manera de nuevo a la pantalla y a la conversación es muy importante en los espacios académicos, porque hay una serie de producciones que muchas veces no tenemos presentes, y ese es el caso de Muchachos a lo Bien. Entonces voy a hacer la pregunta que hizo Víctor la vez pasada: ¿quiénes de ustedes que no sean los profes han visto al menos un capítulo, un cabezote o, digamos, algo de Muchachos a lo Bien? Bueno, usted también es profe, o sea que ya no cuenta. De ninguno, ¿cierto? Y sin embargo, en los años 90, Muchachos a lo Bien fue una serie emblemática para esta ciudad. Para los jóvenes que en ese momento estábamos, como ustedes, estudiando en la universidad o terminando la carrera o recién egresados, era el paradigma de lo que era hacer una serie audiovisual o un producto audiovisual. Era televisión, digamos, que se presentaba o tenía interés público, realizada, además, que eso es un poco algo de lo que queremos hablar hoy, realizada por entidades privadas, es decir, era con interés público, con un sentido de lo público, pero era realizada por entidades privadas que eran la Fundación Social y la Corporación Región, y sobre la ciudad, sobre lo que pasaba en la ciudad. Entonces, eso le daba a la serie unas características muy particulares desde lo audiovisual mismo. Es decir, fue una serie que experimentó con formatos, que hibridó los formatos, que instauró unas formas de producción que en la ciudad hasta ese momento no se
generaban una producción seriada, sistemática, con un diseño de la producción misma para que fuera eficiente, con unos presupuestos que en la ciudad en ese momento no existían normalmente para series llevadas a televisión, pero también que corresponde a un momento de unos intereses temáticos y de unas preocupaciones de la ciudad. Es decir, coincide por ejemplo, la aparición de Muchachos a lo Bien con el nacimiento de un concurso en Medellín como Medellín para verte mejor, hoy Antioquia para verte mejor, y que tenían unos enfoques, digamos, similares. Es decir, era buscar esas otras ciudades que estaban en Medellín, qué otros elementos de la ciudad estaban, pero que no se veían en los medios audiovisuales. Es decir, había una preocupación porque lo que parecía de los jóvenes en Medellín estaba en los noticieros, a partir de las bombas, de los asesinatos, del narcotráfico. Cada uno de los muertos que aparecían en el país, de los magnicidios que se dieron en esos primeros años de los años 90, había detrás un muchacho de 15, 16 años, nacido en Medellín, nacido en los barrios de Medellín, y esa era la imagen que había de los jóvenes de la ciudad en el país y en el mundo. Entonces, de alguna manera empieza a haber una preocupación de entidades como la Fundación y la Corporación Región por, bueno, ¿qué otras cosas hay en Medellín? Exploremos qué otras cosas hay y qué otras miradas posibles hay sobre la ciudad. Entonces empieza a buscar, digamos, cómo esos jóvenes de Medellín no son solamente los sicarios, no son solamente los que ponían las bombas y los que disparaban las armas de fuego, sino que había muchos otros hombres, muchos otros tipos de jóvenes, perdón. Entonces la primera temporada es una temporada que se hace sobre el respeto a la diferencia y sobre la diferencia. Después se hace una segunda temporada sobre las agrupaciones juveniles, ¿cierto? Una tercera temporada sobre ética y una cuarta temporada sobre los derechos humanos. Ahorita Javier nos profundiza un poco más sobre eso, pero todo eso se construye en un momento en el que además en la televisión regional y local hay unas circunstancias, digamos, como particulares, es decir, o muy distintas por lo menos a lo que hoy sucede. También, si yo les pregunto quiénes de ustedes ven con relativa frecuencia Teleantioquia, ¿quiénes lo hacen? Y que no sea el noticiero, ¿cierto? Entonces, en esa época, por ejemplo, Muchachos a lo Bien era un programa de televisión que se presentaba en Teleantioquia y después por canales nacionales, pero se estrenaba en Teleantioquia y tenía rating, y un rating significativo, y los jóvenes lo veían, y se veía porque se veían ahí representados. Entonces hay como una serie de elementos que entran en juego: la relación entre lo público y lo privado en la realización de la televisión, la relación con los jóvenes y cómo se veían representados y por qué terminaban viendo los programas que se hacían de Muchachos a lo Bien, y digamos la problemática social y la ruptura, digamos, del estigma sobre la ciudad, que hoy, 25 años después, creería uno que sigue estando vigente, por lo menos las mismas preocupaciones, la estigmatización sobre los jóvenes de esa ciudad sigue estando presente, a pesar de que la realidad desde los años 90 a hoy sea bien distinta en cifras y en números, pero sin embargo cuando uno se mete en las redes sociales es evidente que la imagen que hay sobre los jóvenes de Medellín sigue siendo muy parecida. Entonces me gustaría que Javier nos contara un poquito como toda esa relación de la estructura. Si se da machete, huevón. Si se da machete. ¿No viste eso? En el clásico, huevón, allá en Colombia con la de 65, una parranda de malparidos dando de machete. Entonces uno al estadio va con machete. Es muy tenaz. Y mira, ahora que lo ves, que mencionaste, sí que veo, Alfonso, estuve, Víctor, con Laura Mora hablando en el Paraninfo, y Laura, la directora de Matar a Jesús, me decía que para ella era el evento, ver Muchachos a lo Bien, que era el evento, una cita que era lo que había para ver. También es que no había acceso, había cero… Había parabólica, pero… Exacto, era parabólica, pues no había mucho acceso tampoco a televisión internacional y medio decente. Y entonces, Muchachos a lo Bien, de alguna manera, se mezclan todos estos elementos que mencionó Ernesto, y además fue una escuela audiovisual de alguna manera, pues ahí se hizo escuela y surgieron muchos realizadores, que la mayoría de gente que trabajamos en la serie se especializó o siguió como realizador, porque había que armar equipos de producción. Era como el primer momento donde había pues un departamento de producción, un departamento de arte, un sonidista, o sea, como se debe hacer una producción documental. Esto
la producción era muy exigente en eso y era muy generosa en tener como, yo le contaba ahora a Víctor que tuvimos una foto fija para toda la serie que la hizo Tato Gómez, fotógrafo que ahora vive, yo creo que él está en Miami, como dedicado a la moda, pero es una foto fija de los barrios y de los personajes. En la tercera y la cuarta serie, y sobre todo en la cuarta, que es documental, hizo unos retratos tan buenos que terminaron siendo una exhibición en la Galería del Centro Colomboamericano. Entonces era todo, ahí hicimos carrera muchos y aprendimos mucho y se cometieron muchas bestialidades que era mejor cometer los errores ahí que posteriormente. Pues se podía meter las patas, se podía experimentar, se podía ser muy juguetón mientras se contara la historia, el tema que estuviera tratando en ese momento. Bueno, Javier, pero sí me gustaría que nos contaras un poquito, digamos, como esa estructura de producción, como para ellos, pues, que están, digamos, en este momento en la universidad, cómo funcionaba Muchachos a la Bien, es decir, qué procesos había y cómo se conseguía, digamos, mira, todo. Como un proceso completo que me tocó a mí en la última temporada fue como primero encerrarme a hacer un diseño de producción, el diseño de la serie. Primero había que sustentarlo muy bien frente a la Fundación Social, que son unos especialistas en comunicación y que llevan muchos años haciendo televisión educativa. Entonces había que tener una cosa muy sólida conceptualmente, porque eran de los de pregunta inteligente, ¿y por qué esto? ¿Y por qué no lo tan? Entonces ahí yo decido hacer la serie sobre los derechos humanos, que era como lo que resumía de pronto las otras 3 series. Era como llegar a un momento donde los derechos son para todos y estos son unas reglas básicas de convivencia. Los derechos humanos son como una cartilla que nos dan ahí para que esta especie sobreviva. Entonces, ahí me encerré un par de meses, se hizo el diseño, ya aprobada, se armaba un equipo de investigadores que estaban con los ojos y los oídos muy abiertos por toda la ciudad, escuchando historias, oyendo a la gente, preguntando, investigando, leyendo. O sea, cualquier material podía surgir ahí una historia. Y con esas historias se planteaba como una vulneración a un derecho y qué situación había llevado a esto y qué había pasado. Un esquema pues aristotélico de planteamiento, desarrollo y desenlace. Se llevaban a un comité, en ese comité se oían las historias, se discutía, se peleaba y ya las historias aprobadas, ya con los 20, esa serie fue de 28 capítulos. ¿Pero dónde salían las historias, Javier? De la calle, oyendo. ¿Pero salías tú con con quién estabas tú recogiendo esas historias? Había un grupo de investigadores. ¿El grupo de investigadores? Un combo de investigadores que estábamos en ahí. Igual se les planteaba. ¿Qué era fundación y región o qué? No, ahí ya región se. En la cuarta temporada. En la cuarta región no estaba. Sí. Entonces, lo que se hacía, Víctor, había unas historias que yo tenía planteadas desde el diseño de la serie, como cosas que yo quería tocar en esta, de la ciudad que no se habían tocado, que era como la muerte de Andrés Escobar, Oporto, la masacre de Oporto. ¿Qué más? Ahí pasa la de Villatina también. O sea, como hitos de la ciudad que no se habían contado, que apenas era como el momento donde esos temas tan delicados, donde había muchas veces fuerza pública involucrada, que salían por la noche a matar y en el día investigaban quién había matado a esos muchachos, era muy delicado. Apenas estaban cosas que estaban entrando en investigaciones internacionales que finalmente fueron falladas a favor de, pues, donde están involucrados agentes del Estado. Entonces había unas historias que ya teníamos ahí y los investigadores buscaban historia. Se aprobaban esos temas, llegaban muchas historias, el tema interesa, sí, funciona, búsquele. Ahí volvía del personaje, empezaba a entrevistarlo. Y entonces lo que hacíamos, lo que yo traté muchas veces era o que el mismo investigador fuera director, en muchos casos lo pude hacer, que era gente que era realizador y que le interesaba, pues me interesa la historia, yo me encargo. Chiqui Arredondo, por ejemplo, un gran documentalista paisa que ya murió, él por ejemplo nos metimos con el tema indígena, que era el Salaquí, el río Salaquí que había, y Río Sucio, era que habían unos bombardeos del ejército que no se habían contado. Entonces a través del CRI, de la regional indígena,
Comité Regional Indígena, nos enteramos de eso. O sea, había mucho, nos nutríamos mucho de ONG, de investigaciones de investigadores sociales que nos daban pistas, o lo que está pasando en tal parte. Que yo creo que hay una cosa que es clave y era que el diseño de la temporada, que como lo cuenta Javier, pues era una encerrona. En el caso de la cuarta, Javier se encierra a pensar cómo va a funcionar a partir de la experiencia que tiene en la tercera, determinaba, digamos, como esas preguntas y esos problemas, es decir, cuáles son los asuntos a tratar, y esa es la información que se le daba a los investigadores. Entonces en las temporadas anteriores, por ejemplo en la de Derechos Humanos, era pues un grupo, no sé, 5 o 6 investigadores, sí, 4 o 5 personas, y cada uno salía a la calle a buscar en la esquina, en un colegio, con los amigos, venga, ¿cómo ha visto usted vulnerado los derechos humanos? ¿Qué le ha pasado en este sentido? Ernesto, de alguna manera, Víctor, la gente ya tiene unas historias en la cabeza cuando entraba ahí, que decía esto es un tema. Pues como veníamos de la tercera, había historias que yo conocía a alguien que funcionaría, que tal, ya venían con eso, entonces venían con 3 temas o 4 que iban ya derecho, inventaban y llegaban con una sinopsis muy sólida de que este personaje, por ejemplo el ciego, lo tenía creo que Jairo Valencia, lo conocía, entonces nos cuenta la historia, este señor le pasó esto, y de ahí con las historias aprobadas lo que hacíamos era, teníamos un banco de realizadores y yo ya me reunía con cada uno también por el perfil de la historia y el perfil del director. Como lo que te digo, Chiquerredondo es un tipo que había trabajado durante años sobre comunidades indígenas, se conocía la zona, no era pues como, no era lo mismo mandar a un novato que a este tipo apartado en ese momento tan tenaz, y el Chiqui pues era canchero, entonces uno también, yo por el perfil del director entregaba las historias. ¿Te gusta esta historia, Dan? Y arrancaba muchas veces, o la dirigía el investigador dirigió, en algunos casos, y en otros era que ese investigador se volvía asistente de dirección del director, entonces ya se había avanzado mucho en esa de tener confianza con el personaje, de ser amigos, de que el tipo estuviera relajado, de crear ese ambiente previo al rodaje, donde ellos se iban conociendo y el investigador asistente de dirección terminaba siendo, pues les funcionaba el paquetico de la plata. Porque factura por investigador y factura por asistente. Pero el guión lo hacía el director, ¿o qué? El guión sí, como tal. No, ya ahí se le entregaba una sinopsis, los datos personales, como el personaje. Una estructura, medio estructura en la investigación. Sí, pero no es exacto, sabemos eso. Porque a mí me tocó, claro, eso te iba a preguntar. No, a mí me vos que estuviste en la primera temporada. Que tenía un orden, que tenía una estructura y que había, me digamos, habían hecho todo el trabajo. Y había un esquema de cómo debería ser, digamos, lo que una querían especie es que usted no trabajara como trabaja. Yo creo que es distinto. Me habían hecho el trabajo, no, huevón. Entonces sí, esa es. No, aquí había completa libertad en eso. Ya le entregaba la historia y vaya y ruedan tal día. Con este equipo, conozca al fotógrafo, conozca su cámara. O sea, todo también fue el resultado de un momento del audiovisual en Medellín, ¿cierto? Que venía elaborándose desde los años 80, había aparecido Rodrigo D. en el 90. Y la gente, ya había mucha gente preparada para dirigir, para fotografiar, o sea, había un grupo muy responsable para escribir, y la serie es el resultado de, la verdad, de un trabajo muy bien hecho, de todo el mundo. Exacto, y mucha gente de todo el mundo. Que todos estábamos aprendiendo, pero había ya una experiencia, había unos camarógrafos que ahora son grandes fotógrafos reconocidos de la ciudad con unas hojas de vida impresionantes, que en ese momento a mí me escribió alguien por Twitter que iba a venir hoy. Es que no me Tyron, ¿qué? Tyron. No, pero esa raíz de Tyron, ese huevón, velo Mauricio. Que lo invitaron a hacer fotofija en un documental que yo hice de la cuarta serie, que era un pelado, se llama la escuelinga de Ferney, en una frontera territorial tenaz de Guadalupe, en Villa Guadalupe. Una cañada de mierda por la que se estaban matando, pero te digo pues que eso era ahí de tierra de gallinazos, y matándose por eso, una disputa territorial. Y entonces el problema es que estaban matando a los hermanitos de los enemigos, pero estaban matando peladitos de 6, 7 años. Entonces dejan de ir a la escuela porque había que atravesar la cañada. Entonces este pelado lo que hace es, con tercero bachillerato arma una escuela él en un cambuche, en la calle, pues una cosa artesanal divina, y él era el profe y le dictaba clases a 20 peladitos. Lo básico, lo que él podía, tampoco tenía
pero le enseñaba a leer las letras, a leer, a escribir, una historia divina ese huevón. Y este loco va a tomar foto fija con Paco de camarógrafo, Tyron de fotógrafo, y este lleva 25 años en el audiovisual, ahí le hicimos el daño. Pero yo creo que es que eso pasó mucho con la serie, porque lo que dice Víctor es cierto, pues digamos que la televisión regional llevaba un poco menos de 10 años cuando aparece. Creo que es que 85. 85. Cierto, entonces llevaba digamos un poco menos de 10 años cuando empieza la primera temporada. Pero además hay unas circunstancias particulares, es que en esa Teleantioquia de ese momento pues había instituciones privadas que producían, estaba Confama, sí. Es decir, había distintas que producían y que hacían una alianza con el canal, y ese es en el contexto en el que surge esto. Entonces sí había una cierta, digamos, experiencia de gente que venía trabajando con el canal y con estas, digamos, productoras locales, pero Muchacho a lo Bien se convierte como en el impulso de toda una generación. Es decir, así como, y ahí es donde yo creo que está la relevancia de traer la serie también de nuevo para el mundo del audiovisual. ¿Por qué? Porque hay otras series a nivel nacional que han sido siempre muy reconocidas, y yo creo que Muchacho a lo Bien ha pasado un poco como de agache, como que no ha tenido el nivel de reconocimiento suficiente cuando hay directores como Javier Mejía, como Víctor Gaviria, como Carlos César Arbeláez, pues, y así los primeros que se me vienen a la cabeza que se formaron, es decir, Javier, Oscar Mario Estrada, Rodrigo Mora, Gloria Nancy, ¿cierto? Gloria Nancy Monsalve. Es decir, que Javier, vos antes de Muchachos a lo Bien habías hecho algunas cosas audiovisuales, pero habías sido fundamentalmente periodista, habías escrito, sí. Pues es decir, tu experiencia en el audiovisual había sido… Esos audiovisuales amateur que hace uno en la universidad, pues teníamos un grupo trabajando, pero de esos que por lo general son un poco de cortos que nunca se editan, porque entonces, no, hagamos otro, y eso va quedando ahí unos cassettes que ahora es que me están sirviendo, pero en ese momento para mí fue una escuela tenaz. Para mí, además, cuando yo ya asumo la dirección, era muy bueno la dirección porque uno dice trabajo con este y con este, pero implicaba hacer el cuadro de producción, hacer la sábana, o sea, manejar la plata, ya hacer, y ahí hice yo un posgrado, no como los doctorados de Uribe, este sí fue de verdad, en producción ejecutiva, porque ellos venían con todo un esquema de producción de Bogotá. Para que esto se pudiera hacer, para hacer poder 28 capítulos había que hacer rendir mucho ese dinero, y entonces buscar estrategias de producción efectivas, prácticas, rápidas, que pudiera el director contar su historia, pero tampoco que nos quedara 6 meses como Víctor haciendo un corto, un filminuto. Pero va que hay una cosa en lo que menciona Javier que es muy clave. Víctor hizo, se demoró 6 meses para un filminuto y le quedó mal, rompió el eje. Y es de todas maneras que creo yo que en esa relación con esos dineros que pues eran escasos, pero era un presupuesto grandísimo para ahora, todavía hoy en la cifra redonda, trasladada hoy sin indexaciones sin nada, todavía hoy sería un presupuesto generoso para un programa de televisión. ¿Cuánto era? Yo creo que en el 98, que es la última serie, 97-98, entonces manejaba, creo, no sé si eran 300 o 400 millones de pesos. Para toda la temporada. Era como 25 millones por capítulo. La cifra que yo tengo en la cabeza es 21 millones de pesos por capítulo en la tercera temporada. Es decir, 21 millones de pesos por capítulo en la tercera temporada. Calculen que estamos hablando del año 96, 97. Y lo que implicaban para hacer media hora de televisión. Sí, no alcanzaría. Yo les hago 2 largos con eso ahora. Pero entonces eran 3 días de rodaje, ¿no? Eran 3 días de rodaje y como 3 de montaje. De postproducción, sí. Y como 3 de postproducción. Y entonces, para que eso se pudiera contar muy bien, había que tener ya los directores tenían a su personaje muy cuadrado y se hacía un plan de rodaje entraba un productor que trabajaba para nosotros y para el director. Igualmente, pues yo tenía, el productor trabajaba para nosotros, entonces también uno ya le decía, ojo, Víctor es demoradito, huevón, hay que madrugarlo y despertarlo, llamarlo antes, ¿cierto? Uno ya sabía las mañas de cada director, o el que grababa mucho, que le había que decirle, tiene tantos cassettes de hora, y si no… Acuérdate que era, pues bueno, para los que no saben, era Betacam, una cinta electromagnética, máximo una… Casete, eso ya era camcorder, pero era casete Betacam de 1 hora. Eso pesaba un infierno. Había que andar con…
10 casetes y si estaba con Oscar Mario a cargar con 20 casetes de 1 hora. No, y era el momento de la ciudad. Yo recuerdo hay uno muy chévere que es en Niquitao. Niquitao en su momento. Bien bravo estaba eso. Y estamos grabando y nos van a robar. Se empieza un operativo y recuerdo que estábamos con Germán Franco. No, yo creo que es de la tercera, porque es Germán Franco el que dice, saquen los cassettes, como salvando el material, una cosa así como yo me inmolo, pero salven el material. Importante es la obra y no la... Sí, exacto, entonces sacando eso con 2 carros, pues como recogen los cassettes, todos, no, era todo un operativo, meterse también a ciertos barrios, era muy bacano, pues era muy arriesgado sentir como esa ciudad, ese vértigo de estar conociendo y viendo como lo que estaba pasando realmente en la ciudad, que uno muchas veces desconoce las realidades de los barrios, de lo que está pasando allá y de quién manda y a quién hay que pedirle permiso y todo el cuento. Bueno, yo creo que para que ellos sepan un poco de qué estamos hablando, presentamos uno de los fragmentos. Vamos a ver el primero, pues de la primera serie, que son personajes, ¿cierto? La primera serie son... Que tú lo definiste como... Son personajes que con el respeto a la diferencia. Eso, la idea era, la primera serie es respeto a la diferencia, porque lo que las 2 empresas estas descubren en Medellín es que se mata por nada, ¿cierto? Era como tratar de que entendamos que somos todos distintos, y eso es un concepto que parece como muy obvio, pero que aquí todavía no se ha podido entender, de que la gente puede pensar diferente y no por eso hay que sacar el machete. Entonces... bueno, no, es que tuvimos un problema aquí con Tenemos un problema, el padre Gamaya, eso es la misma antena. Eso no lo entienden tampoco. Bueno, hay una cosa como anecdótica, Javier, que me parece interesante, sobre todo, por ejemplo, en la tercera temporada, porque la tercera temporada tuvo pues puesta en escena, ¿cierto? Y en una ciudad donde no había, digamos, una tradición de ni actores ni directores. De actores ni directores de puesta en escena. Era muy arriesgado. Pues, eso era muy aprendimos arriesgado. todos, pues yo siento que ahí, más en la tercera, en la cuarta yo creo que ya estamos más cancheros, pero en la tercera era primero conseguir actores para el otro día, actores, no consigue uno en un año, ahora para el fin de semana necesitamos a 3 huevones. Entonces ahí mucha gente apareció muy talentosa, pero hubo también unos pobres sacrificados que les dimos. Pues además de que creo que muy buena parte del equipo de producción también terminamos actuando. Javier, yo me casé en una iglesia, ¿cómo se llama la iglesia, Víctor, en San Antonio? ¿Eso es qué? ¿San Benito? No, esa es... Del Parque de San Antonio. Sí. Esa iglesia que hay ahí junto a San Juan. Sí. Ahí me casé yo, entonces el plano era muy cerrado porque iba entrando un ataúd. Era todo pues porque es que también hay que ver que en este momento... todo es mucho más profesional, pero esto era también un poco guerrillero de hagámoslo ahí, vaya, hable con el cura. Mientras usted habla con el cura, nosotros hacemos la toma y nos pegábamos de la energía. ¿Te acordás que uno antes se montaba? Pues yo no, pero se montaba algún huevo. El electricista. Pues. Eso, el arriesgado que sabía conectarse a esas primarias. Entonces era a veces muy guerrillero. Hay varios elementos como para tener en cuenta en diferencia para los que hoy han ya pasado por la experiencia de un rodaje. Por ejemplo, no existía pues ningún permiso para rodar en la ciudad, es decir, yo actué vestido de blanco con el pelo con una túnica blanca con el pelo hasta la mitad de la espalda, cargando un ataúd por medio de Junín a las 3 de la tarde de un viernes, y eso, así no se cerraba la calle, no se pedía permiso, nada, porque no había muchas cosas que era muy... Yo me estaba acordando de uno que también actúas vos. Por ser efectivos en la producción, pues se aprovechaba, vamos a estar en tal parte, ahí podemos hacer oficina 2, ¿cierto? Entonces estamos grabando la historia de un soldado en el batallón Bomboná, en el Vapón, por allá en Aranjuez. Pero entonces dijimos que si nos dejaban hacer otro capítulo, que nos servía ese patio, porque era una historia de la Universidad de Antioquia. Entonces terminamos haciendo, la historia de la Universidad de Antioquia es de un fotógrafo que la policía lo agrede, el ejército, no la recuerdo bien. Pues entonces terminamos haciendo una manifestación completa de izquierda dentro del Vapón. Entonces eran los actores gritando, y un paso atrás, pues gritando maricadas, consignas durísimas, todos hijos de putas, y los soldados mirando, ¿por qué no están dejando hacer esto acá?
y les armamos una guachafita a la hijueputa ahí. Y como muchachos, muchas gracias, alcanzamos a hacer 3 historias allá porque también tenían capilla. Entonces, hagamos la del seminarista. Y todo funcionó, pues éramos muy recursivos, tocaba ser muy recursivos para poder lograrlo. Pues yo creo que había un equilibrio justamente entre esa posibilidad de tener un trabajo como profesional que venía de la experiencia de esta gente que venía de Bogotá y digamos de la estructura serial, del diseño de la producción como digamos por bloques, porque por ejemplo las entrevistas se grababan en un mismo fin de semana, después las puestas en escena se grababan todas juntas también y eso permitía también cierta libertad. Para vos, digamos como ¿qué hace que hoy eso sea tan difícil, por ejemplo, para hacer en la televisión regional, no solamente en Antioquia, sino en el país? Yo creo que es que no hay como o interés. O la plata, o el interés, ¿o qué? Pues como interés no veo, no, es que fue muy curioso que hayan ocurrido, que se hayan juntado región y la fundación para hacer esto. Era una situación que la ciudad también pedía a gritos como dar otras miradas, pues, o sea, aquí está pasando otras cosas. De alguna manera la serie siempre tenía, a pesar de ser temas muy duros, realidades muy oscuras, terminaba dando algo esperanzador, pues, o sea, se lograba pasar un umbral de algo ante un cuestionamiento ético o ante la vulneración de algún derecho humano, se lograba una solución. Bueno, hay que entender también que todo eso viene de la Constitución del 91 del Estado de Derecho. Exacto. Entonces la Fundación Social y Región, muy conscientes de eso, empiezan precisamente a tratar de interpretar a través de los derechos humanos, entender eso, todo ese maltrato y ese caos social que había en la ciudad. En la tercera serie, que eran 3 historias por capítulo, cada historia tenía un artículo, referencia a un artículo de la Constitución. Y en la cuarta tenía uno de los derechos humanos. Sí, también sí. Eso es muy cierto. La Constitución quiero comentar una cosita que la vez pasada que estuvimos con Carlos César Arbeláez, el que vamos a mostrar hoy La Noche de Oporto, el director de Los Colores de la Montaña, y entonces él me decía extrañado, pero Víctor, porque yo no sabía que él sentía lo mismo que yo. Y era que Muchachos a lo Bien, yo me sentía incómodo en Muchachos a lo Bien, porque a mí todo el tiempo me habían dicho que yo hacía parte, digámoslo, de un cine de muchachos a lo mal, ¿cierto? Muchachos malos, ¿cierto? Entonces yo, pero la verdad es que cuando uno ve la serie ahora, la serie es súper arriesgada, es una serie muy comprometida en cada tema, cada personaje. O sea, vista ahora el valor de cada capítulo no es lo mismo que nosotros veíamos en esa época, porque ha cambiado la ciudad, y por eso te lo digo a raíz de que vos decís que hay interés, no hay interés, la ciudad como que se acomodó y la ciudad ya dictaminó que estas cosas son así, que vamos a convivir con las bacrines, que vamos a… Hay una gente que obviamente todavía se revela contra eso y trata de hacer cosas, pero en general la ciudad ya como que se acomodó. En ese momento no. En un momento era súper importante empezar a ver todas las formas de vida. Hay unos retratos extraordinarios, digámoslo, a todo nivel. De todas maneras, yo creo que tiene que ver, digamos, como el momento histórico y las cifras que nos daba la vez pasada Jorge Melguizo, pues tienen mucho que ver con eso. Es decir, de todas maneras, el índice pues, de muertos por año en la ciudad del año 93 o 94 al de hoy, a los de hoy son muy distintos. Entonces también, digamos, en ese momento las circunstancias casi que exigían que las instituciones públicas y privadas, digamos, como que se pellizcaran y se unieran en esa línea, porque cuando uno ve, por ejemplo, la declaración pues por la cual, por ejemplo, aparece el concurso de Confenalco, el de Medellín para Verte Mejor, coincide, digamos, en ese espíritu de buscar esa otra Medellín que hay detrás, porque claro, es decir, estamos hablando de unas cifras de centenares de muertos al año y casi que miles de muertos al año en algunos años. Entonces eso sí sacudía, digamos, muy fuerte a la ciudad. Pero creo que ahora sí vamos a ver los capítulos. Vamos a ver un capítulo. Vivimos a lo bien, sentimos a lo bien, vivimos a lo bien. Tus derechos son una lista fría, es tu dignidad, my brother. Humillas a tu hermano, disparas al vecino, asesinas al testigo. Es la vida por la vida y no hay más. Es por la vida, mi hermano.
que se nos va, es lo humano, bacano. Hastiado del garrote que dispares ese tote, las calles se estremecen, la tierra también sabe tu dolor. Vivimos a lo bien, sentimos a lo bien, vivimos a lo bien, sentimos a lo bien, muchachos a lo bien, a lo bien, a lo bien. Apenas me di la vuelta, como para intentar ir a otra casa. Ahí fue donde me caí y me golpeé aquí, en la base del cráneo, contra la puerta. Me sobrevino una hemorragia por boca y nariz muy fuerte, muy fuerte. Y fue eso, pues, yo recuerdo, si todavía me causa como escozor, como espanto, cuando estaba ahí tirado yo en una acera, botando sangre por boca y nariz. Desperté, según me dijeron los médicos, más o menos a los 15 días, porque había permanecido en estado de coma profundo, debido al impacto, a la debilidad, a la pérdida de sangre, a todo eso. Con un montón de agujas por toda parte, en mis brazos, amarrado, con unos parapetos arriba, con unos frascos. Según supe después, me estaban haciendo transfusiones de sangre, poniéndome plasma, suero, todo eso. Desperté totalmente paralizado, paralítico mejor, paralizado por completo. Ese me provocó la pérdida de cualquier movimiento, de todos los movimientos. Perdí la sensibilidad. Yo no sentía cuando me chuzaban, ni cuando me golpeaban con esos aparaticos los médicos, nada. Ni calor, ni frío, ni dolor. Inmóvil totalmente. No podía ni siquiera parpadear, ni tragar saliva. ¿Sí? Era una cosa espantosa. Yo medio pensaba en un sopor en el cerebro, pero sí veía, obviamente, y escuchaba solamente. Me fui encariñando mucho con la señorita Matilde. Yo le decía señorita Matilde a la enfermera. Ella era muy jovencita, la recuerdo mucho. No sé si tendría por unos 17 o 18 años, pero era muy jovencita, era la más joven de todas. Mire, ella era una persona muy blanca, delgadita y de pelo negro, ojos muy negros, muy bonitos. En fin, te digo eso porque enseguida vas a ver por qué le cuento eso, man. Esa noche le tocó a la señorita Matilde quedarse de turno con nosotros. Quedamos 20, 23 niños en esa sala cuna, digámoslo así. Sí. Sola con nosotros, ella de guardia en la noche. Y bueno, me despertó como de costumbre eso de las 11:30 para darme la merienda, que era un cafecito con leche, un pancito, y para darme la medicina. ¿Sí? Y también para cantarme y para contarme cuenticos como ella lo hacía. Ella me enseñó, me llevó muchis que a rezar, me hablaba muy bonito, me decía que me quería mucho, en fin. Y yo me dormía siempre escuchándola cantar a ella y escuchándole las oraciones, todo, y los cuentos que me hacía. Ese día, como esa noche, como le cuento, me despertó para mi merienda, mi droga, en fin. Total que, como estaba sola con nosotros, recuerdo que ella se puso
una especie de batola, una bata, una levantadora, pero transparente, una seda muy transparente, ¿sí? Mire, y después me tomé yo la merienda, la droga, y ella se hizo así como contra la ventana que daba al parquecito, y yo la empecé a ver, tuve una visión toda rara, así la luz de la luna y las lámparas del parque le daban a ella como contra el vestido, toda la cubrían, y eso se veía ella como toda hermosa, toda plateada, así, brillante. Total que mientras me cantaba, esa imagen se me quedó tan fija, que hubo un momento donde yo me olvidé que a quien tenía ya, a quien estaba viendo, era la enfermera Matilde. No, me olvidé eso y se me hizo la idea como que estaba viendo a la mismísima Virgen María. Así. Entonces cuando me fui sumiendo en el sueño, la imagen se me fue así esa imagen se fue como elevando, ¿sí? Y la fui viendo cada vez más chiquita, más pequeñita, ¿ya? Yo me dormí con la idea de que era la Virgen María que se me había aparecido y que estaba volviendo al cielo ella, que estaba regresando al cielo. Eso fue lo último. Por eso la describí a ella, porque fue lo último que vi. Al otro día, ya al amanecer, ¿qué? Despierto en, no sé, una tiniebla terrible. Yo no me puedo decir que una oscuridad, porque decir uno que ve oscuro es decir que ve algo, que ve mucho. No, eso no era ni oscuridad, no tenía toda rara, un vacío, nada. Un estado de desconcierto absoluto, total. Yo escucho bulla por todos lados, las enfermeras que han venido, escucho el olor de Matilde y yo la llamo, señorita Matilde, venga por favor, ¿dónde está usted? Y ella me dice, no, mi amor, Jorgito, estoy aquí, ya voy. No, venga ya un momento, es que mire, yo no sé dónde está usted, y yo estoy aquí, míreme. Me decía, no, yo no sé dónde está usted, a mí qué me pasó, dónde me tienen, a mí qué me hicieron, yo por qué no la estoy viendo a usted, yo la soy guatos, pero no veo a nadie. Pues me agarro como esa sensación como de desespero, un desespero terrible, desconcierto y desespero. Cuando ella viene, me dice, ¿qué le pasó, mi amor? ¿Qué tiene? ¿Qué le pasa? Y yo, no, señorita, es que yo tengo algo raro, mire, yo no la estoy viendo ni siquiera a usted, yo dónde estoy, a dónde me trajeron. ¿Cómo que no está viendo? Dígame cuántos dedos tengo aquí, me ponía así la manita, entonces, y yo no sé, señorita, vea, está muy oscuro esto aquí, está muy oscuro. Allá en el hospital, cuando ya recuperé el movimiento, hubo una enfermera que le dijo a mi papá que por qué no lo entraba a estudiar, que yo se veía que era muy inteligente, que se veía que el muchacho era muy inteligente. Mi papá decía, pero que a dónde van a recibir al muchacho si así cieguito, en ninguna escuela lo recibía. Ella le dijo, no, existe una escuela en el barrio Campo Valdés que es especial para ciegos y sordomudos, vaya allá, tal y tal cosa, en fin. Y así fue. Me llevaron allá, continué en primaria de segundo grado, allá la terminé. Y después viene la otra lucha, el bachillerato. Ay, Dios mío. En otras partes todos me decían, no, aquí no recibimos ciegos. No, ¿qué tal con? No, es que esto aquí no es para personas limitadas y con problemas, no. Hasta que llegué al Alzate Avendaño, al Liceo Gilberto Alzate Avendaño, que queda aquí abajo de Aranjuez. Bueno, después de mucho rogar en la puerta para que el portero me dejara pasar. Bueno, ustedes ven el personaje tan extraordinario, ¿cierto? Ese personaje, el hombre va a la universidad, mejor dicho, lo que apenas está comenzando, pero el relato de lo que comenta es lo que le pasó. Es toda una crónica extraordinaria de un narrador espectacular, ¿no? Y la realización, ustedes ven la realización, el primer plano, el acompañamiento de este muchacho con todo, sin pereza de hacer todos los planos. O sea, estábamos en un momento y estaban sobre todo estos nuevos directores, estaban ensayando, aprendiendo en un entusiasmo, una creatividad impresionante. Lo que hablábamos la vez pasada, Víctor, también que yo siento era que éramos llevándonos pero era una generación, pues. Era como un combo de más o menos la misma edad, todos como en un mismo nivel, alguno había hecho más cosas, pero entonces había una competencia claro, sana, malsana, creo yo, malsana porque era quien hacía lo mejor, pues claro, era la oportunidad de hacer 1 o 2 máximo, entonces era una competencia bien bonita de quién le quedaba más chévere. Yo creo que hay unos elementos que este capítulo permite ver. Por ejemplo, ese cabezote sigue siendo súper potente hoy, pues, es decir, es un montaje, el juego con la música y en general los cabezotes de las 4 temporadas fueron creo que uno de los hits de la serie que hacía que la gente
y los promos, pues ya decía que la gente se identificara y fuera al canal a buscarlo. Contanos algunas cosas de esos cabezotes, Javier, que vos tenés ahí varias anécdotas al respecto. Yo creo que primero el nombre fue un gran acierto, era una frase que se decía, pues era un saludo cotidiano, ¿cómo estás? A lo bien, ¿cómo les fue? A lo bien, ¿cierto? A lo bien se volvió una muletilla, entonces la gente se aprendía la canción y la cantaba. En este en especial lo que me gusta es que estuve mirando quién lo hizo, y el bajista es un guitarrista talentosísimo que se llama Germán Cañellas, que está ahora, él es español, vive en Barcelona, viene a menudo, pero lo más sorprendente es que los coros son de Mirabai, la hija de Teresita Gómez, y el bajo es de Dilson, que es el vocalista de La Pestilencia. O sea, era de un nivel de músicos increíble. Y el nivel fotográfico también, es decir, la selección de los planos para el cabezote, el montaje, es decir, se hacía realmente un ejercicio, digamos, como profesional de generar un cabezote que sedujera, digamos, al público, y ahí había, digamos, como parte del resultado de ese trabajo, que además, en lo que estás diciendo, yo creo que el tiempo implicaba, digamos, era necesario el tiempo. Para hacer un producto como esto es necesario que tenga, digamos, como el tiempo, lo que Víctor decía, que el director puede hacer todos los planos necesarios para contar la historia, que creo que sobraran. Es que veníamos acostumbrados a una televisión muy perezosa, que ahora sí que está perezosa, pues que son de poner una cámara y no buscarle como una narrativa. Aquí queríamos hacer algo más cercano al cine que a la televisión que conocíamos. Entonces era una oportunidad de experimentar con movimientos, con planos, con cámara a hombro, con todos los elementos del documental, poder narrarlos, y además esto permitía evitarnos el acartonamiento de un presentador que dijera: hoy vamos a tratar el tema del artículo 74 de la Constitución, que era pues lo usual, ¿cierto? Era como lo tradicional poner a un... Que era la idea original del doctor Toro. ¿Ah, sí? Sí, la idea original me contaba Germán Franco, que es uno de los creadores con vos, ¿cierto? De la serie. Que él dijo, no, tenemos que hacer un programa de entrevistas con muchachos que nos cuenten quiénes son y demás. Y Germán, que había estudiado en la Nacional y había estudiado también en San Antonio de los Baños, él le dijo, no, hagamos documental en principio, ¿cierto? Hagamos documental, hagamos relato audiovisual, y después con la ambición de también hacerlo argumental, ¿cierto? Pero eso fue ese momento... Es decir, fue un momento de una creatividad increíble. Otra cosa que iba a decir, no sé si en ese momento el ciego que va por todos esos lugares, por esa ciudad tan fascinante, ¿no? Una ciudad llena de callejones, escalera al cielo, ¿qué tal esos recovecos tan bellos? Una presencia de los materiales, una arquitectura única, ¿no? Que yo creo que solamente se puede ver y se puede apreciar en la medida en que pues hay el tiempo, hay un fotógrafo, hay un director que tiene el tiempo para detenerse, para corregir el plano. Pues yo me imagino cuántas veces habrán repetido ese primer plano de este capítulo, porque es un movimiento complejo, pues, que empieza arriba, va, se acerca, hay una grúa, mezcla un zoom, ¿cierto? Entonces, y más cosas que un vómito. Más la coreografía de un ciego caminando por unas escaleras, que no es pues ni cinco fácil de coreografiar. Yo sospecho algún asistente de producción con walkie-talkie que escondió en una columna diciéndole más despacio, y el ciego más despacio, oiga este. Cierto, pero entonces yo creo que ahí hay un asunto relevante en términos de cómo se entiende una producción de una serie como esta y de una producción como esta, que si bien requería de la eficiencia, de ahorrar los dineros, los tiempos, también era muy consciente de que para que fuera un resultado de calidad necesitaba pues la pausa, el detenimiento, digamos, y el trabajo, digamos. Claro, hay una cosa que eran también, ellos son, pues que la dirigía pues Germán como realizador y yo como realizador, o sea, no había un burócrata manejando números, sino que era alguien del cine, del medio, que sabía que si se reunía el director le decía necesito media hora más o necesito 2 horas más de cámara, no me falta esto, no voy a necesitar medio día más. Era posible. Sí, era posible, era muy negociable, porque uno necesitaba que estuviera bien hecho. Entonces ahí eran unos tiempos también laxos, pues uno trataba de apretar la cosa por costos, pero pues de que se cumplieran los tiempos. Pero si había necesidad de media hora más, mediodía, o lo que necesitara, se negociaba, porque había que sacarlo bien, y que entonces uno ya sabía que
igualmente los directores antes de rodar contaban qué era la idea. Voy a hacer esto, entonces uno ya sabía de qué iba la historia y le decía, no, me falta esto. Y uno sabe que es fundamental, que si no, pues no se va a entender, hay que hacerlo. Hay otra particularidad que ya hemos mencionado en otros de los encuentros y es el manejo de los derechos de autor. Es decir, también es un momento en el que, por ejemplo, las músicas, si ustedes oyen, hay capítulos que tienen pues a Cheo Feliciano, tienen Plasmatics, tienen de todo. Un momento en el que no se, pues es decir, eso se usó y yo no sé si una vez Teleantioquia pagó esos derechos de autor por fuera. Algo por yo creo emisión. que Saico a Simpro y ya. Yo creo que bueno. Yo no recuerdo haber pagado por $1 por eso. ¿Cierto? Esa plática que yo manejaba no fue. Yo creo que y el eso canal es pagaba Rolling Stone y YouTube y hasta el putas, pues, donde uno pague eso, un solo capítulo de Come la Plata. Hoy no se pueden reemitir por televisión porque efectivamente tendría unos líos de derechos que también hablan, pues digamos, como de los distintos momentos y de las transformaciones de lo que es la televisión hoy, en esa época. Sin embargo, yo sí creo que hay un llamado, digamos, como a ustedes que van a ver la televisión, que la están haciendo, a los profes, a los canales en términos de pues, que si esperamos que haya trascendencia, digamos, como en las producciones que se hacen, pues también se requiere, digamos, como ese trabajo serio detrás, pausado, con la posibilidad de la creatividad, porque a mí una de las cosas que más me sorprende de Muchachos a lo Bien es la libertad creativa y formal, en donde cada capítulo es una experimentación completa. Cada capítulo tiene, vistos ahora, que estamos en una época, digamos, donde Teleantioquia está produciendo series argumentales con los modelos de Bogotá, con directores de Bogotá, muy acartonados, ¿cierto? Y actores de Cali. No, belleza. Pero muy acartonado, ¿cierto? O sea, sí. sin un proceso y ahora se nota la improvisación. La creatividad que había en esa época, contando cualquier cosa, los puntos de cámara tan bonitos, tan interesantes. La ciudad. El lenguaje, digamos, de la postproducción, disolvencias, mezclando tiempos, unas cosas que ya nadie hace. Y hay una cosa encantadora que es ver la ciudad, es que la gente, primero, pues todavía no pasa que la ciudad son 2, o 3, o 4, o muchas ciudades en una. Eso para la gente igual era ya en una emisión nacional y en la emisión local era ver dónde puta es esto. Pues hay para mucha gente, el que vive en la comuna del frente, en la montaña del frente, no tiene ni idea que eso existe. Son Veamos el segundo, ¿cierto? Que se llama Estrato Cero, que a mí me asombra, digámoslo, la tolerancia en hacer este retrato, porque es el retrato del ser más último en la escala social, y lo hermoso que es este personaje y digámoslo, la actitud que tiene la serie con respecto a esos personajes que están era muy libre y muy liberal. Creo que esto es de Germán. Yo creo que es de Germán Branco, y era muy avanzado en ese momento, pues era muy arriesgado, muy comprometido, pues, sí. Si nos vamos a meter, pues ya que metámonos del todo, ya que nos metimos en esto, pues no le pongamos filtros al asunto, contemos esta ciudad a través de sus gente. Entonces veamos, Luis. Mary es un personaje, ¿cómo te dijera? Pues fuera de lo común. ¿Por qué? Porque colabora, por una parte es muy colaboradora y le corre mucho a la gente y le ayuda mucho a la gente y todo eso. No, Mary es buena compañera y todo. Mary es una persona muy especial para mí y para todos los que la conocen. No, Mary sí, y yo le tengo que agradecer mucho a Mary porque Mary me quiere mucho mis 2 niños. ¿Qué más puedo decir de Mary? Muy trabajadora. Mary trata de ayudar con las experiencias que ella ha vivido como persona, trata de ayudar en los problemas de los demás. Es que Mary es muy escandalosa. Pues la que hable mal de Mary, pues, porque le tenga rabia. Mary es buena persona, se maneja muy bien con nosotras. Pues Mary me parece muy buena hija, pues al menos está conmigo y yo estoy con ella. Y Dios quiera que esté conmigo hasta que mi Diosito se acuerde de mí y yo esté con ella. Bueno, mi nombre es Mary Rivera, vivo en San Diego. Realmente el Niquitao es un sector de San Diego, vivo en Niquitao, pero pertenece a San Diego. El canto de mi gente en el barrio, como canta mi gente en el barrio.
Oh yeah, wow, 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 como canta mi gente. Oh yeah, wow, wow, wow. Doña Rosa haciendo milagros pa' mercar y don Pedro lleva medio año sin camellar. Y el parcero que no lee pero sabe disparar. Todos juntos, vamos a gritar. Fuera, ya no metan sus narices en el barrio, no. Afuera, su gobierno se acabó. La llegada de Niquitado fue hace muchos años. Yo vivía en el Chocó, pues yo nací en Urrao, me crié en el Chocó y así. Hasta la edad de 3 años me trajeron para la Bolívar, Antioquia. Y ahí mi vida cambió, ya empezaron a darme mala vida en la casa. Pues los malos tratos porque ya me empezaron a ver los defectos. Entonces yo me volé para Medellín, llegué y me monté en una línea y desperté acá en Medellín, en una bomba que queda por los lados del Colombiano, de acá a la comisaría. Ahora ya no existe. Y de ahí ya me levanté, fue chuteando, pidiendo sobrados en las cafeterías, durmiendo en los calentadores. Y me fui, ya vi mujeres muy bonitas y a mí me llamaron la atención, resulta que eran gays. Y ahí ya, con el tiempo ya me puse yo también hormonas, ya me puse elegante, como ya lo ven más adelante. De Urrao nos vinimos porque, pues, mi mamá ya se murió por allá y ya nos vinimos por acá. Vinimos para Bolívar a vivir y enseguida yo ya me vine para acá, para Medellín. Entonces ya viéndome yo con los niños pequeños, todavía aquí, como era él el mayor, entonces me vine a buscarlo. Entonces ya se quedó aquí de nosotros ya. Yo me paraba, yo era prostituta, yo me vendía mi cuerpo para poder mantener a mi familia y sacarla adelante, para criar a mis hermanos. Trabajé, imagínense, trabajé como del 70 hasta el 81. Yo no sabía que él, pues, cierto, yo pequeñito, él se me llevaba la ropa y yo, ¿pero por qué? Se me perdía, me iba por ahí para la zona a buscarlo, a darle un encontraba, vestido de mujer, todo arreglado. Yo lo reprendía, muchas veces hasta le pegaba. Hasta que al último se voló para acá, para Medellín, y ver que ya no podía con él así. Pues ya yo lo dejé. No me aceptaban como era, porque a mí me ponían los pantalones, yo los cogía con un cuchillo y los cortaba para que me quedaran en bata. Entonces cada que llegaba con un pantalón así me daban una pela. Entonces mejor busqué mi vida y me volé. Y me vine a vivir mi vida aparte y aquí voy para adelante. No, a mí me daba rabia y muchas veces hasta me daba risa, pero al último ya, que ya me puse a ver ayer, ya lo dejé. Quisiera ya su vida, ¿qué más iba a hacer? Una historia muy bonita, estuve en El Buen Pastor, que hasta ahora ningún gay ha sido capaz de entrar. Pues existía Salón Vargas, estaba recién muerto el difunto Pilaticos, el de la Pujarra, Libardo 30, que ese señor siempre se ensayaba de mí. Cada que quería estar conmigo, mandaba a hacer la batía. Me mandaba para allá para el despacho y cháquete. Y yo, ay, no, ¿para dónde me irán a mandar? Que no, yo lloraba porque me iban a mandar para un preventorio. Cuando que Mary Maril Mejía, con ese apellido caí en el 78, para El Buen Pastor. Allá llego, la requisa y que señorita es tan amable y se quita la ropa. Y no, yo de miedo que me fueran a descubrir. Me dice, no, quítese la ropa, bájese los interiores a ver qué se le cae, pues realmente que a mí no me va a caer nada. Entonces me agaché, seguí, patio recesión de primer vez, el de la piscina. Era la directora, la hermana Arnovia. También estuve en el 80 en Bellavista por el estatuto de seguridad. ¿Por el qué? Estatuto de seguridad. ¿Y qué era eso? Pues que a uno en psicogelia nada, le ponían un cuchillo. Lo obligaban a decir que era de él, que era de uno. A todo mundo. Estatuto de seguridad quiere decir cuando hay batida general. Así no lo cojan a usted haciendo nada, le ponen un cuchillo. Nada más de seguridad para mandarlo para allá. Yo no sé qué quiera decir seguridad. La seguridad es que lo tienen a uno comiendo allá 3 meses.
barrio, que porque Niquitao es muy feo, que porque tiene las casas caídas. La mala imagen da la mala atmósfera para los demás. Pero viviendo entre él no es maluco, es muy bueno vivir en él. Realmente me siento orgullosa de vivir en Niquitao. Niquitao es muy difícil vivir, y en otras partes porque ya todo, en cualquier parte que se vayan a vivir, también es difícil vivirlo porque todo haya mucha violencia. Yo con mis vecinos, pues soy bien. A la señora de las tiendas les hago los mandados. Ellas me mandan a hacer un mandado, yo les hago favores. Me mandan a que les hagan vueltas del Silven, yo se las hago. La hermana del dormitorio, la hermana Rosalba, me invita a paseo. Me invitaban, ahora no por mi trabajo y de todo. Entonces, gracias a Dios, ahorita en enero me vuelvo a entrar a estudiar. En 2 meses me hice 1 año. El primero de primaria, ya entro para segundo. Por si tengo la forma, pues, quiero seguir estudiando, quiero tener estudio. Si la gente de este sector de Niquitao fuera como Mary, Niquitao sería mejor que de lo que es ahora. Y eso que ahora está compuesto. Porque primero se veía mucho desaseo, mucho problema en la calle, la gente gritando, la gente peleando, aquella mandando el niño a pedir, aquella mandando el hijo a otra cosa. Esto ya ha compuesto mucho. Me gusta Niquitao para vivir. Uno sabe que uno en toda parte es peligroso, pero más fácil se puede uno favorecer más fácil por acá, donde uno está más protegido a la gente. Vivimos hasta lo más de bueno. Y a rodar, y a rodar, y a rodar, y a rodar mi vida. Y a rodar, y a rodar, y a rodar, y a rodar mi amor. Yo no sé dónde va, yo no sé dónde va mi vida. Yo no sé dónde va, pero tampoco creo que sepa. Bueno, a mí este capítulo a mí me parece pues como muy significativo porque creo que representa muy bien como el espíritu de la serie, ¿cierto? En términos de eso, de lo que hoy se habla mucho, de darle la voz a los otros, de que los que no tienen voz puedan hablar, tengan voz, pues efectivamente esta serie le permitía a los que no tenían voz tener la voz como es esta. Es decir, pensemos en el momento en el que era, digamos, como la mirada sobre este tipo de personajes que todavía hoy tiene la ciudad y hace 25 años aún más. Y entonces la serie permitía, justamente ese era el propósito, permitía que esos dos personajes se visibilizaran, se vieran y se les diera el carácter, digamos, como humano que tienen, pues. No sé, Javier, pues viendo estas imágenes con... Me he olvidado todo. Pero es muy emocionante. Esta es la historia de Niquitao que te decía ahora. Esta es la de los cassettes. Cuando está la amiga hablando con una ropa tendida atrás, ahí es donde nos toca sacarlo de los cassettes. Y esa transición de las fotos con esa música, qué bonito, ¿no? Qué bonito, sí. Qué comentario de todo lo que significa esa transformación y esa vida esta... Pues incluso ese plano, el último, entre la foto y el balcón, pues es decir, hay una búsqueda que permite, es el mismo lugar, la misma composición, se toma el tiempo de encontrar para que desaparezca, pues, Eso, y las disolvencias no eran tan fáciles en esa época. Pues, eso era un render de 1 hora. No, eso era una mierda, puede hacer, o sea, ponerse muy creativo eran 3 días de edición más. El único hábil que había era el del poli, que manejaba Eric, y para hacer ese tipo de transiciones había que hacer un render de 3-4 horas, o sea, solamente se comía 1 hora más o menos. Sí, vuelva, ¿a qué horas vuelvo? No, vuelvo a final de la tarde. Bueno, veamos el tercero que es de Carlos César Arbeláez, que es un tema que estabas comentando, que usted de pronto lo habías escogido como un hito, o sea, era la noche de Oporto, la masacre de Oporto. Sí, aquí habían ocurrido un par de masacres muy tenaces que marcaron la ciudad y se hicieron, y se prestaba pues como para mostrar que estaba matando a todos los muchachos, porque pues Oporto es un bar donde estaban muchachos de clase media alta, clase alta, pero también había ocurrido en Villatina. Además están un poco relacionadas, pues de que la noche salían a matar muchachos que estuvieran en una esquina sin hacer nada. Esa era una práctica usual y ocurrió muchas veces.
Villatina y Oporto fueron dos muy especial por la cantidad de muertos y por lo como sacudió a la ciudad, porque fueron muchos muertos. Javier, y lo impactante también ahí es que ustedes encontraron las personas que habían vivido eso. ¿Cómo los encontraron? Esa investigación, uno era amigo llegamos a través de ellos por Rafa Escobar. El que maneja el taxi, que abre el capítulo, era amigo de Rafa porque era barman. Él trabajaba en Oporto en la barra. No sé si barman o mesero, pero él era pues del staff del bar. Y Rafa, un gran amigo que trabajó, que fue productor de este capítulo. Y fue productor de esta, yo creo que de este, porque él le contó la historia. El otro personaje que es Uribe, no sé por dónde llegaron, pero se lograron reunir a los 3 sobrevivientes que quedaron de esa noche a que contaran la historia, que nunca los habían reunido, nunca se habían juntado. Era un caso que estaba apenas fallándose en la Corte Interamericana. Finalmente ya cuando estamos como en edición sale el fallo. Yo no sé si en los créditos iniciales dice o fue después de que se emitiera que salió el fallo donde condenan al Estado o donde se involucra como a miembros del Estado, de la policía en este lío. Y yo creo que es muy importante esa masacre y que a lo bien hiciera un capítulo sobre esa masacre, porque hasta ese momento de alguna manera se consideraba que las masacres ocurrían en los barrios populares, en las lomas, pero no en las lomas del sur. Es decir, esto era en la loma que hoy es la loma de los benedictinos arriba, ¿cierto? Era efectivamente un bar donde iba la gente de los colegios y las universidades privadas de clase media y media alta, y murieron 25 muchachos esa noche, y fue una noche en la que hubo más de 70 muertos en la ciudad de Medellín, ¿cierto? En una sola noche, y 20 y pico en un solo lugar, todos, pues o casi todos jóvenes y jóvenes de clases media y alta. Entonces eso generó una visión sobre lo que ocurría en la ciudad muy distinta, porque ya no era solamente… Exacto, la guerra estamos todos. En la guerra de alguna manera que un mensaje también de aquí va, todos estamos en lo mismo. Era una manera también de los bandidos dar un mensaje de los ricos también lloran. Era como… Veámoslo entonces. A esa hora estaba yo en el establecimiento conversando con un amigo cuando escuché una balacera, y entonces pues no nos asustamos porque creíamos de pronto que estaban haciendo unos tiros al aire, o de pronto le estaban haciendo tiros a un carro viejo que teníamos ahí parqueado. Generalmente el que iba ahí armado le daba por hacerle 2 o 3 tiros al carro, y ya estábamos acostumbrados a eso. Cuando ya escuchamos el segundo tiroteo, ya ahí sí nos asustamos, porque ya creímos que la cosa ya era como grave. Entonces de momento yo estaba conversando con alguien, y entonces me dijo: hombre, ¿por dónde nos podemos volar, hombre? Volémonos. Y yo: venga, por allí encontramos una puerta de salida, que es la puerta de la bodega que da hacia la calle. Y saliendo en ese punto nos encontramos con un tipo que nos tiró hacia adentro, nos trató muy mal, dijo: ¿para dónde van, par de hijuetantas? Y nos tiró para adentro. Él tenía una metralleta mini Uzi, y entonces nos entró, y cuando ya llegamos de nuevo al bar, ya encontramos varios tipos armados sacando a todos los hombres. Habían unos encapuchados, otros estaban con peluca. Y ahí cuando bajé, me encontré con una persona que comandaba todo el grupo. Cuando ya bajamos al parqueadero, ya encontré varios muchachos tirados en el piso, pero todavía pues no les había pasado nada. Me encontré fue al celador, ya el celador ya estaba muerto.
A él cuando la primera balacera lo mataron a él, según nos damos cuenta de eso. Entonces ya lo encontré al muerto y estaba el perrito que cuidaba ya con él, estaba ahí lambiéndole la cara, lambiéndole la sangre que él tenía. Y entonces ya ahí fue cuando ya nos hicieron tirar a todos al piso. Cuando ya todos estábamos en el piso tirados, que yo fui de los últimos, ya un tipo dio la orden, dijo listo. Cuando dijo listo fue porque ya habían 10 tipos disparando con pura metralleta. O sea que ellos empezaron en la punta de allá y terminaron en esta punta donde yo me encontraba. Por ahí a las 10:15 de la noche yo me entré, creo que a pedir música o que cambiaran la música o alguna cosa, y yo estaba en la barra. En el momento en que ya estaba en la barra sentí unos disparos afuera, pero no supe pues qué había pasado. Entonces nosotros todos miramos como que había y vimos como gente corriendo en el parqueadero. Entonces pues uno en el momento uno no sabe si eso era un atraco, si iban a matar a alguno, un secuestro, cualquier cosa. Nosotros nos metimos detrás del mostrador. ¿Qué era por? Sí, era aquí en la parte de atrás y más o menos donde está el murito verde, y creo que había como una bodeguita que era donde guardaban las cajas de gaseosa, el trago, todo eso. Y no me acuerdo, pero pues un montón de gente que estábamos arriba, nos metimos ahí, nos bregamos a volar. Pero cuando nos metimos ahí logramos abrir la puerta, ya había un tipo armado al otro lado y no nos dejó salir. Otro se metió a la bodeguita con una pistola en la mano a hacer tiros y ya nos hizo salir. Yo saliendo me caí, pues me tropecé con una caja de gaseosa, entonces salí de último. Cuando salí ya la gente iba caminando despacio así agachada y un tipo diciendo no, para afuera, yo salí. Ya cuando vi afuera, pues estaba en la puerta de Oporto, ya vi la gente abajo en el piso tirada. Pues no, yo estaba detrás del mostrador de la taberna. Un señor muy formalmente nos dijo que bajáramos, que tiráramos las manos atrás y bajáramos con la cabeza agachada. En esta forma. Eso hice yo, muy obediente, muy querido. Fui bajando hasta el momento que llegamos allá. No hice ninguna otra movención ni ninguna nada. Entonces ya yo llegué ahí abajo y un tipo de eso me dijo al suelo, pues fue lo único que me dijo. Yo me tiré boca abajo y ya ellos como que ya ellos se juntaron todos ahí y pues todos gritamos. Yo ni me acuerdo, yo creo que ahí que no nos mataran, que gritamos todos ahí parejo, y ahí yo creo que uno gritó pues ya, que nos mataran, e íbamos a disparar, montaron las armas y de una, yo lo único en ese momento que pensé es que listo, hasta aquí llegué. Entonces le dije a mi Dios, pues no, ya, pues no me dejes morir, y si me voy a morir, pues ya, que sea rápido. Y yo me apreté duro contra la tierra, y yo creo que yo mordí la tierra porque después de que todo pasó yo tenía la boca y la nariz llena de tierra, de arena. Y ellos seguían disparando, pues yo no sentía nada. Yo solo los tiros yo sentía como si fuera de uno en uno, y yo decía, yo todavía estoy vivo, el que sí que me va a matar, pero no. Hasta que ya sí pararon, terminaron y después empezaron a rematar, y uno de los tipos me volvió y me pegó un tiro, pues como yo estaba boca abajo y él me volteó boca arriba. Con los pies me dio patadas y me golpeó con el arma. Se volteó y le dijo a otro, este hijo de puta gordo ya viajó, y me hizo otro tiro. Ellos disparaban de abajo hacia arriba y llegaban hasta las piernas mías. Y disparaban desde del lado izquierdo hasta el lado derecho. Y llegaban hasta la orilla del lado izquierdo mío y se devolvían. A seguir rematando a los que estaban a mi lado. Dicen los vecinos de la zona cuando escucharon la balacera, dicen que eso sonaba como una volquetada de cascajo, como cuando vacían una volquetada de cascajo, que así sonaba eso. Y bueno, y aparte de eso, pues nos han comentado que hasta el momento encontraron 984 vainas, o sea, vainas del fusil, fuera de las que pudieron haber quedado enterradas cuando la gente pisó y todo eso, deben haber quedado muchas en el piso, pues enterradas. Unos tiros que me pegaron en el brazo, pues que me cortaron los nervios, entonces aquí inclusive está la cicatriz. Yo perdí la sensibilidad de parte del brazo y perdí la fuerza pues en un 60 o 70%, y la coordinación de estos dedos.
Eso fue lo único, fue lo más serio a la hora de la verdad, a pesar de que me pegaron tiros en el pecho, en la espalda, de todo, pues que me cogieron pulmones, riñones, pero eso fueron 2 cirugías y ya. Después de que ya habían transportado toda la otra gente en ambulancias y hacia un hospital hacia el hospital de Envigado, yo fui de los últimos y me transportaron en una patrulla de la policía, en la cual me acompañaron 2 muchachos que vivían cerca de la zona, conocidos míos de ahí, entonces me acompañaron y me montaron a la patrulla y nos fuimos cuando la patrulla iba, digamos, por ahí a unos 50 kilómetros por hora, pues que no creo que sea lo correcto cuando se lleva un herido. Y yendo por el CAI de San Lucas, que en ese entonces existía el CAI de San Lucas en la Y, la patrulla paró a saludarlo, los policías, no sé por qué, entonces ya en ese momento se enojaron estos muchachos que iban conmigo, se enojaron con el policía y le dijeron, hombre, ¿cómo es posible que usted va a dejar morir a este muchacho? Entonces ya el tipo pues trató de acelerar un poco, pero generalmente iba a unos 50 kilómetros. Y ya ahí fue donde me llevaban al hospital general, el policía no hizo nada, simplemente mis compañeros cogieron una camilla y me montaban en la camilla y me llevaron derecho a urgencias. Pero la patrulla pues no hizo nada, pues como por tratar de salvar mi vida, ¿no? Porque andar a 50 kilómetros, pues eso es el promedio que se puede andar en una bicicleta. Pero este es un relato muy, muy importante, ¿cierto? Todo que se vea realmente lo que padeció la ciudad. Entonces conversemos un poco de todo esto. Yo creo que esto para ustedes, los estudiantes, es la posibilidad. Solamente vimos 3 y aún así esos 3… porque íbamos a mostrar realmente más, Javier, íbamos a mostrar por lo menos 12 pues trocito, no, pero aún así se ve la diversidad, se ve el punto de vista, cada uno de ellos te impacta muy fuerte. Entonces vamos a conversar sobre el tema. Si tienen preguntas, quieren hacer alguna anotación. Bueno, gracias por venir. Yo no sé, cuando estuvimos en la Universidad de Medellín ocurrió que muchos jóvenes, muchos estudiantes, obviamente que no sabían de la ciudad, que esta es una forma también de devolverse en el tiempo y conocer, pero interesadísimos en investigar. O sea, esto da pie a investigaciones que hay que hacer, ¿cierto? Sí. Son 114 documentales, más o menos. Algo así, sí. Poco menos de 120, son como 100, sí, yo creo que 114. Hola, ¿cómo están? Pues como todo este tema del documental y de la no ficción, ustedes lo hablan mucho desde Teleantioquia y de la televisión así como tradicional, pero pues supongo que ahora con las nuevas plataformas y medios hay como mucha más cabida de cómo trabajarlos y pues subirlos como a plataformas como YouTube y hacer como más transmedia documental. Pues cómo es ese paso, o cómo creen ustedes que sería ese paso de estos documentales de televisión tradicional pues como a los nuevos medios. Pues sería más como el interés de los estudiantes o es también como el interés de los mismos medios televisivos. No sé si me hice entender. No, yo no sé si te entendí bien la pregunta, pero o sea, esto habría que hacerlo y parte como de lo que se está haciendo es de recuperar todo este archivo, de digitalizarlo. La fundación era muy ordenada en eso y parte de su archivo está en Bogotá, muy sistematizado. Yo no sé si haya interés de parte de ellos, que son los productores de la Corporación Región, de emitirlo. Sería ideal, me parece que deberían estar ya todos digitalizados. Pero es como desde la creación, o sea, uno como pelado, pues nosotros estudiamos comunicación y pues cuando obviamente hay mucho que contar, uno también vive en la calle, uno también quiere contar cosas y pues obviamente no… Pues esto es un impulso muy grande, como desde antes hay pues no solamente el documental, como decía Víctor, que poner a gente a hablar en una entrevista con un trípode y ya, sino como hacer también experimentación. Entonces, cómo eso puede no solamente estar desde una televisión tradicional o nacional, sino llevarse a otras plataformas. Sí, mira, yo creo que hay un asunto que uno podría empezar a vislumbrar y que esta serie
podría ser un impulso, porque vos decís, sí, claro, se emitió en televisión tradicional, se emitió por canales regionales y nacionales. Sin embargo, yo creo que es mucho menos tradicional en las formas y tanto estéticas como narrativas, como en los enfoques con los que se abordan los temas, que mucha de la producción audiovisual que hoy se hace para esas otras plataformas. Entonces, lo primero que habría que preguntarse es cómo llegamos a esas plataformas realmente con asuntos que no sean convencionales y tradicionales, es decir, los riesgos que se corren, las apuestas que se hacen, que creo que esta serie sí generó un hito en la ciudad en términos de ese riesgo, y creo que tenía que ver en muy buena medida con quiénes eran los realizadores que estaban detrás, que efectivamente eran gente joven, que en ese momento eran muchachos a lo bien o a lo mal, que estaban haciendo y corriendo los riesgos. Entonces, más allá de la pregunta de si es posible llevarlo a un YouTube, a una transmedia, etcétera, es decir, es cómo, pues cuáles son los riesgos que merece tomar una apuesta documental para que esté en transmedia o en un canal como Teleantioquia, que hoy no hace este tipo de programas cuando hace 25 años pues por lo menos los emitía, ¿cierto? Que me ocurrió también, es que me hizo recordar la pregunta de él, es que como no había redes, lo que se hacía una emisión nacional y regional, igual todos estos se pasaban a cassette de VHS, que era el formato casero que tenían las bibliotecas y colegios, y eso iba con una cartilla donde estaba explicado temas, y entonces todo esto se replicaba en las escuelas de Medellín y de Antioquia, se les regalaba el paquete, era una manera de llegar eran las redes, era la red que se creó. Y era transmedia finalmente. Y televisión, ¿cómo se llama? Televisión barrial, pues. Comunitaria. Todos los canales en ese momento se hizo un banco de, ese tema no lo hemos tocado, en esa época la fundación se dedica a investigar mucho canales comunitarios y encuentra había un banco como de 80 canales comunitarios entre Medellín y Oriente, y a todos se les daba los cassettes. Entonces, esto se emitía, y entonces el tipo lo veía en Teleantioquia, lo veía en Televisión Nacional, y de pronto en el canal comunitario también lo estaban pasando. Y en la entonces escuela. Y la escuela, el profesor tenía cómo explicarlo. Era muy chévere esa parte de socializar la serie. De hecho, pues en ese sentido, como decía ahorita, tal vez era, pues se podría decir que era pues una apuesta transmedia, en donde incluso había en la cartilla un manual de instrucciones de cómo el profesor en el aula de clase debía abordar la presentación de cada capítulo, sobre cada uno de los temas, etcétera. Entonces, claro, la invitación es a que efectivamente desde los jóvenes que hoy están produciendo para esas otras plataformas, pues se tomen los riesgos y a veces los tiempos para hacer apuestas que realmente sean más arriesgadas. Buenas tardes, señores. Les tengo dos preguntas. Una desde la parte y es dirigida a Javier. A vos que te tocó encargarte de, mira, si tengo entendido, la cuarta temporada. Sí. Cuarta temporada. Cuando manejabas todo el tema del presupuesto y eso, ¿lo manejabas vos y ibas viendo cómo te iba yendo, o te apoyabas con, pues no sé, contadores o un administrador, no sé, pues como vos te encargabas 100% de eso o te apoyabas con otras personas? No, en ese momento no, eso era un presupuesto que yo manejaba, pues eso yo no era plata de bolsillo, pero sí, porque había un presupuesto previo, muy claro, entonces era ejecutar lo que ya se había aprobado. Entonces, ¿la serie cuánto va a valer? Entonces se hacía un presupuesto muy riguroso de conseguir por ejemplo, la cuarta serie se hizo muy rápido, porque lo que se paqueteó con las empresas de producción. Entonces teníamos los 4 fines de semana, y conseguimos 5 carros de producción, 5 productores, 5 camarógrafos, y todos los fines de semana se estaban haciendo 5 capítulos. Entonces, en cuestión de mes y medio, 2 meses, teníamos la serie completa rodada. El que iba saliendo iba entrando a montaje. Entonces, eso ya estaba muy negociado, los paquetes de Iris Producciones, los números ya estaban muy claros. Ya estaban muy claros previamente, entonces era solo chulear qué facturas estaban aprobadas, pues ya estaba todo muy aprobado. Yo no podía tampoco, tenía una libertad de movimiento, pero ya estaba amarrado un presupuesto como ganarse el FDC, y eso
de ahí no había forma de salirse, a menos que hubiera un imprevisto, un que también alquiler de un estaba lente, previsto. y que eso ya estaba todo planteado. Entonces era como, realmente fue una escuela de producción ahí, cómo manejar esa platica, hacerla rendir y que no... Y bueno, todas las empresas productoras querían estar, entonces eso era muy chévere porque uno negociaba, tenía con qué negociar, sabían que era plata que no se iba a perder, El respaldo de las avalado, temporadas. respaldado por la fundación, entonces les encantaba trabajar con nosotros y nos daban buenos precios porque eran pues, era un paquete muy bueno de 2 meses para ellos, entonces ahí todo estaba muy, mucha la tablita de Excel, aunque no hubiera Excel, ya había Excel. Ya había Excel, sí. Pero además había una cosa, era que cada equipo tenía su productor y su asistente de producción, en que eran los, ya él ejecutaba, digamos, a nivel macro, pero cada equipo tenía un Tenía su productor, combo, sí. y entonces tenía que legalizar con Javier o con recibos, con todas las de la ley. Es decir, Rafa fue el primero que aprendió a falsificar mi firma, el hijo de puta. Usted no estaba, huevo, yo no necesitaba. Vea cómo me quedó. Todavía la hace muy bien. Cierto, pero entonces, claro, había todo un equipo que tenía además unos entrenamientos que eso tampoco lo hemos mencionado aquí, es decir, uno cuando llegaba a ser script, a ser productor, asistente de producción, tenía una semana en la que la misma fundación o la corporación región te capacitaba, te decía, esta es la forma de trabajo, este es el modelo de trabajo, usted como Este es el productor, formato. este es el formato, aquí tiene que llenar esto, usted tiene que entregar esto, tiene tanta plata para gastarse en cada capítulo y de ahí no se puede salir, ¿cierto? Ahora, si a uno se le acababa y le faltaban pues 5.000 pesos, tenía que ir a ver cómo negociaba. Pero si era pues muy planeado y ya estaba más o menos muy fijo todo. Bueno, perfecto. Y la última pregunta, y no sé si ya lo han hecho, pero ¿han considerado volver a lanzar este programa? Pues hoy en día y con todas las plataformas que hay para propagarlo, me parece que hoy en día sería pues una oportunidad muy buena y no sé si lo han considerado. Pero reemitirlo o volverlo a hacer. Volverlo a hacer, o sea, volver a hoy en día sacar muchachos. Ya no hay empresas que metan la mano al bolsillo para hacer una cosa de esta, siento yo, pues que no hay el interés que hubo en ese momento, ni la crisis que había, y que siente uno que les interesa más bien poquito a las empresas antioqueñas. Estaremos en una faceta de esas de herederos de Friedman y la escuela de Chicago, eso es hacer plata. Entonces la cultura está un poco, como siempre, pues abandonado. Uno vive ahí con la mano estirada pidiendo limosna para todo. Entonces yo lo veo complicado. Reemitirlos, yo creo que por redes se podría, por eso en YouTube debe saltar a los 2 segundos a pedirle unos derechos de The Clash y de The Cure. Y de Plasmatics y de Cheo Feliciano. Pues. Entonces eso tiene esos líos. Y que además esto no es de nosotros, eso es de esas 2 empresas. Entonces eso es de la Corporación Región y la Fundación, y que son empresas que han pasado muchos años, han direccionado sus intereses hacia otro lado. La Fundación Social incluso ya salió de Medellín y se dedicó a trabajar en Abejorral. Entonces no sabe uno como qué están buscando, a dónde van a meter esa inversión social que hacen ellos. Ahora, ahí hay 2 cosas. Una con relación a la reemisión, pues la Cinemateca justamente está haciendo, digamos, como una labor a través de las itinerancias, pero también el domingo en la Feria del Libro a las 6 de la tarde se van a presentar algunos capítulos, y la idea es que pues, se va a seguir presentando en otros espacios. Y efectivamente yo creo que sería muy interesante, pues creo que esta universidad es un espacio para eso, de ver dónde está la empresa privada a la que le interesa o le debería interesar apoyar este tipo de producciones, porque es que sin la Fundación Social, pues es decir, son banqueros, son curas y banqueros, es decir, es completamente privado, y Corporación Región pues es una ONG que tenía recursos de ONGs también del extranjero y conseguía recursos mixtos con el Estado también. Entonces, digamos, eso sería lo que haría falta para poder tener la posibilidad de generar este tipo de series o de programas en los canales regionales y nacionales. Yo creo que debería, y que debe estar ya digitalizado, esto debería estar en todas las bibliotecas de las universidades, en las escuelas de cine, como material de estudio. Yo creo que en algún momento va a pasar. En algunas bibliotecas está. Y yo creo que esto que está haciendo la Cinemateca, de moverlo, de desempolvar estos archivos y ponerlos otra vez en circulación, sobre todo que uno lo olvidó, ya cuando uno empieza a ver, se da cuenta de lo valioso que hay, los retratos que hay de ciudad, para contar esta ciudad de lo que ha sido de los últimos 30 años, es muy
es muy chévere lo que hay unas cosas muy bacanas. Dale. Hola, buenas. Mi pregunta iba más dirigida por el hecho de lo que significa la censura, ¿cierto? Como ustedes también habían sido apoyados, muchachos a lo bien habían sido apoyados también por empresas privadas, entonces, ¿hasta qué punto, o si no lo vivieron, si vivieron la censura, hasta qué punto llegó, o si fue muy, digámoslo así, muy libre? Pues a ver, yo creo que el ejercicio de libertad es bastante grande. Eso no quiere decir que no hubiera algunas restricciones, pues que entre otras cosas el hecho de que se pueda emitir por canal público regional como Teleantioquia, que tiene, digamos, algunas restricciones, hacía necesario, digamos, como que hubiera unos límites. Sin embargo, pues yo creo que los capítulos que vimos hoy muestran cómo pues hay una libertad para asumir, digamos, una postura frente al Estado, frente a la policía. Miren pues el de Estrato Cero, cómo habla de que la policía, pues el comandante de la policía lo mandaba a detener solo pues para estar con él, ¿cierto? O con ella, ¿cierto? Es decir, qué traga tan mal. La traga era de ese nivel. Es decir, y eso ya está hablando de que eso se emitió por televisión regional y nacional y que la fundación de la corporación lo permitieron. Ahora, había elementos, pues yo pues por ejemplo, sí, a Víctor lo censuraron y yo recuerdo por ejemplo un capítulo... Yo recuerdo un capítulo muy puntual. Yo estaba muy chiquito en esa época suya. En el que, por ejemplo, había un personaje que salía diciendo que para él fumar bazuco había sido lo más maravilloso que había en la vida. Y que, yo lo entiendo, huevo. Pues, y que no, que él lo había tenido que dejar porque le hacía mucho daño, pues, etcétera, pero que la experiencia de lo que había sido fumar bazuco para él era inigualable. Y Germán nos llamó pues, a Rodrigo, a mí, nos dijo, nos dijo, ese pedacito, pues, evité, pues, no lo pongamos tan explícito porque pues en una ciudad como esta eso puede ser delicado. Y ahí creo que algo similar le pasó a Víctor también. Sí, pero a mí yo no me metí como con los guiones de la gente. O sea, yo me reunía con los directores, me contaban como la idea que tenían o me pasaban un guión, un documental, un tratamiento y ya. En rodaje, yo hice de esta serie, hice 3 capítulos y cuando no estaba rodando me iba a visitar las locaciones a ver cómo iba pasando. Esa era la parte más chévere porque no estaba trabajando, pero estaba ahí en la jugada, como a que todo fuera bien y a solucionar problemas, como que lente esto. A mí me censuraron, yo hice un documental de La Mita, que es una tira cómica de humor negro que a mí me parece extraordinaria, maravillosa, de una sicaria que es una abuelita, se llama La Mita, bueno, y los personajes, no me acuerdo bien. ¿El puntudo y el qué? Pero unos personajes, entonces yo los puse en escena con personajes que yo conocía de la ciudad y todo eso, y no sé por qué, había un momento donde uno de ellos se suicidaba, que le decía a La Mita que tenía muchos problemas y se pegaba un tiro en cámara y caía. ¿Y no recuerdo qué más. ¿Te lo cortaron? Sí, me recortaron varias veces. Primero una escena, y luego otra y 3. Y lo que lamento es que no sé dónde estarán esos recortes, porque eran lo más interesante. Pero me sorprende, te lo digo es porque en general la serie es muy fuerte y la serie es muy tolerante, entonces yo no entiendo que también por qué, fue creciendo, entre la primera y la segunda. Y lo mío fue muy de lo primero, entonces exacto, es que yo creo que ustedes fueron cambiando. Es que a mí yo entré la tercera, pero la primera y segunda. Y aún así logró ser censurado. No, lo que pasa es que, por ejemplo, ahí sí hay unos asuntos que tenían que ver ni siquiera con la fundación de la corporación, sino directamente con las políticas del canal. Digamos que por ser un canal público en el que se emitía inicialmente, pues una escena de un suicidio en cámara, creo que pasaba un poquito el límite de lo que el canal. No, y la permitía. serie yo creo que evolucionó, sin duda evolucionó. ¿A usted tocó quién era quien la manejaba? Corredor y Franco. Yo más que una pregunta, pues agradezco mucho que hayan venido y que hayan compartido con estos 10, 15 muchachos que acá no los he contado, porque para mí, como decía Javier, a mí el audiovisual con Muchacho a lo Bien me dañó la vida por completo. Desde ese día que estábamos allá en Manrique, Guadalupe, un viernes, este man mandó quitar unas tejas de un techo para hacer un plano que básicamente era un til bajando, mirando a Castilla y entrando a la Escuelinga. Y cuando yo dije,
pues, ¿qué es esto? Yo estudiaba artes y yo dije que bueno, porque aquí se puede hacer daños, o sea, aquí se puede joder. Entonces era un parche muy bacano. Yo me acuerdo que mis compañeros de artes me decían el periodística, pero o sea, esto ya me dejó de afectar después de un tiempo. Más que la pregunta es, Víctor, yo quisiera conocer, ya que te tengo aquí de primera mano, la historia de Tyron, porque es que esa historia es bien particular. O sea, Tyron Gallego, de ser una persona que te rodeaba a vos y a Felipe Aljure, me cuentan, ¿cierto? En Rodrigo D terminó siendo una persona reverenciada, aplicada, mística, disciplinada con el audiovisual. ¿Cómo fue eso? O sea, Tyron no estuvo en Rodrigo D porque estaba el hermanito que se llamaba Jason Idrián Gallego, ¿cierto? El hermano. Que después yo con Tyron hicimos un relato que se llamó El peladito que no duró nada. Yo a Tyron lo conozco cuando matan a Jason, yo voy al velorio, allá a la casa de ellos, y entonces bajo a verlo, ¿cierto? A despedirme de él, pues, digámoslo, en el ataúd, y entonces se me aparece el hermano mayor de Jason y era Tyron, y entonces Tyron, con esa hiperactividad que tiene y esa simpatía tan tremenda, me coge y me dice, abre la caja, ¿cierto? Y entonces le habla a Jason, que está pues ya en otro mundo, y entonces le dice, ¿sí o no, Jason, ¿cierto que todo lo suyo es mío? ¿Sí o no? Todo lo suyo es mío. ¿Sí o no, Víctor, hermano? ¿Sí o no, que tiempos modernos? Porque nosotros trabajábamos en tiempos modernos en la empresa de nosotros. ¿Cierto, Jason, que tiempos modernos, yo voy a trabajar ya con esto, con Víctor y que no sé qué? Vio Víctor, hermano, tal. Entonces, ahí le decía, increíble. Y tiró una cantidad de baretos y de cositas, pues, así para el otro mundo. Que el hombre se enloqueciera por allá del todo, se acordara de cómo era esto por acá. Y entonces, y ya, a partir de ahí, Tyron. Ya el otro día estaba en la oficina, entonces hicimos al comienzo una cantidad de... Estudiaron a Tyron por cárcel. No, y Tyron es un narrador espectacular, tanto que empezamos a hacer pues El peladito que no duró nada, porque iba a ser un guión, iba a ser una película, nunca lo fue. Y entonces Tyron siempre se mantenía con nosotros, y un día cuando hicimos Simón el Mago, yo lo invité a que fuera de asistente de alguna cosa. Creo que era, no de fotografía propiamente, sino que él cargaba la planta y por unos caminos, los berracos, y Tyron muy aburrido pues con ese trabajo tan físico, y aburrido, y él lo que hacía era que contrataba a otros pelados del pueblo para que hicieran su trabajo y que cargaran todas estas cosas, que Tyron es un pillo tremendo. Y resulta que digámoslo, ahí estaba también Armando García, que también era un pelado, un muchacho que había estado también al otro lado, digámoslo, con los paracos, en defensa pues de las milicias en los barrios. Había estado también en cuestiones muy bravas, unas guerras muy espeluznantes, y él también estaba en la oficina y también entró a enamorarse de la fotografía. Y Tyron también, después de Simón el Mago, él vio el trabajo que hacía Armando, digámoslo, como asistente de luces, como gaffer de Rodrigo Lalinde. Y Tyron se enamoró de esa vaina, hermano. Y entonces empezó todo un proceso hasta que se convirtió. Ahora es uno de los buenos fotógrafos de la ciudad, tiene su empresa, pues le va mucho mejor que a mí en todo. Sin duda. Yo también he pensado lo mismo. Y Tyron sobrevivió a una cosa, muchachos, lo bien es que le cayó una HMI en la cabeza. ¿Sí? Sí. Esa es una de las historias que quedó. Hay un recuerdo como al hospital y que Tyron, pues a los 10 minutos está otra vez trepado. Buenos días. Hola. En una situación en crisis como la que tenemos en este momento en el país, un proyecto como este, una serie como este, puede ayudar a crear un puente entre la comunicación, pues un puente de comunicación para los jóvenes, o es un proyecto que pues ya no se puede retomar y hay que abordarlo de una manera diferente. Pues a ver, yo creo que sería muy pertinente, es decir, en una situación como la actual, la del país, con un proceso de paz en crisis, con una ciudad como esta en donde por primera vez en muchos años de nuevo los índices de homicidio empiezan a subir,
creería que un proyecto de este tipo pues tendría toda la relevancia. Lo que pasa es que la crisis afecta también otros asuntos y es dónde está el interés de quién financia esto, porque es que lo que ahorita Javier mencionaba era 300 o 400 millones de pesos para hacer 20 y pico de programas de televisión o de capítulos de una serie de televisión no se consiguen tan fácil, ¿cierto? Ni en el sector público y menos hoy en el sector privado. Entonces, uno diría, ¿de quién es la responsabilidad o dónde está la responsabilidad? Tendría que ser de todos, es decir, una sociedad que en ese momento, digamos, la situación de violencia era tal que ya ponía en riesgo la viabilidad incluso de los negocios y de las empresas, generó que de alguna manera hubiera un movimiento también en esa línea. Hoy, como decía Víctor, digamos el país y la ciudad de alguna manera se ha anestesiado frente a la situación y convivimos con un universo casi que paralelo en el donde pues, se agarran a machete por un lado, pero por otro lado pues, los atracos, los asesinatos van creciendo, o sea, y de alguna manera no pasa nada, no pasa de un escándalo en las redes de un par de días en donde aparece el asunto y deja de ser importante. Claro, la comunicación, el Estado y la empresa privada tendrían que estarse preguntando por cómo podrían, a través de una propuesta como esta, generar espacios de discusión, porque yo creo que esto es un espacio de discusión, de reconocimiento de lo que sucede en la sociedad. No sé. Yo creo que sería lo ideal, a mí me parece que sería el momento de hacerlo, sobre todo en una etapa de posconflicto donde tenemos volver a los temas que estábamos tratando hace 25 años, sigue siendo el mismo problema, pues no, el respeto a la diferencia, hay que contar lo que pasó en esta guerra tan bárbara y ahí hay voces de todos lados que deberían estar contándonos qué pasó y cómo fue. El esquema daría perfecto para contar una cantidad de historias que ocurrieron, que siguen ocurriendo, pero que implica muchas voluntades hacer eso. Creo que el Estado tendría que estar haciendo eso, pero al Estado pues le interesa tan poquito pues como el proceso de paz que es difícil. Oye, era tanta apertura de esta serie que hay unos documentales sobre guerrillos incluso, sobre un pelado guerrillo, otro pelado que es soldado, otro que es policía. Paraco. Y entonces no sé cómo se podría hacer ahora. Lo que habría que ver también es cuál es el efecto de esto sobre el audiovisual, digamos, lo de la ciudad. Y verlo en los trabajos de universidad de ahora, en las becas, en los cortos que han ganado becas en la alcaldía, ¿cierto? En los concursos de la alcaldía, de la gobernación. Y ver, por ejemplo, ahora que tenemos los días de la ballena, ver el efecto de esta serie sobre los días de la ballena, que es evidente. Yo creo que habría que preguntarle a Catalina Arroyave y estoy seguro que ella nos va a decir que, porque es una cosa que yo no sabía, ¿cierto? Pero los jóvenes de ese momento que llegaban del colegio a las 4 de la tarde y se sentaban, ¿cierto? No sé, a ver Muchachos a lo bien, o los sábados creo que es que se emitía dos veces, una semana y una fin de semana. Eso, y una repetición en Canal Nacional, entonces había oportunidad de verlos. Sí, a eso les cambió la vida. Muchos de los líderes, digamos, lo que uno se encuentra ahora de líderes sociales y demás, nacen de esta serie, del influjo de esta serie, muchos de los realizadores también. Eso, y uno sin darse cuenta le está dando un espaldarazo y diciéndole a muchos pelados de esta ciudad, dele que por ahí va bien, ¿cierto? Eran unos trabajos muy solitarios y que llegara la televisión y que llegara un equipo de producción y que los escuchara y oyera el cuento con atención y de verdad me interesa lo que estás haciendo, contámelo. Contame en cámara y vamos a hacer un programa, eso era importantísimo y muchos de los pelados, para ellos fue una validación y decir, ok, esto es la vuelta, pues estoy haciéndolo bien, hay que seguir por acá y se volvieron líderes en los barrios tenaces. La pregunta que hacías vos era cómo hacer eso, rodar eso ahora, ¿cierto? Un poco cómo rodar eso ahora, pero es que yo creo que ahora, por eso te digo que habría que ver qué están haciendo los muchachos en los cortos de las universidades que han mejorado muchísimo, me dicen que son buenísimos, en los trabajos que se han hecho en la Cinemateca, en todos estos cortos que se ruedan después de estos cursos, digámoslo, de realización, de producción y todo eso, ver qué, pero es decir, aquí, como estos tenía por detrás dos corporaciones, una fundación y una corporación, estaba en Teleantioquia, tenía una legitimación social muy berraca, por eso se atrevía la gente a hacer todo esto, pero ahora uno solo por ahí es muy difícil, me parece. Yo desde ahí, desde lo que está planteando Héctor, creo que hay muchas preguntas
para las universidades, pero también para el sector audiovisual, es decir, ¿para qué estamos haciendo las películas, los cortos, sobre todo los trabajos académicos en donde se supone que hay un espacio para la experimentación? Y que yo siento que si bien se ha subido mucho la calidad, el riesgo ha disminuido. Es decir, entonces se va muy a la fija, incluso pensaría que lo que premian las convocatorias también casi siempre va muy a la fija, va a lo seguro, a una pieza que va a terminarse claramente, que el productor es el que lo presenta. Es decir, yo creo que ahí sí hay una discusión que hay que dar en términos de cuáles son los riesgos de enfoque temático y de tratamiento narrativo y estético que se están propiciando en los espacios académicos y a través de los cortos o de los proyectos premiados en distintos espacios. El FC, por ejemplo, sí. Lo que es Los Nadie es un reflejo también de esto. Matar a Jesús también es un reflejo de esto. Sí. ¿Cierto? Laura me sorprendió contándome eso, que era su programa favorito, que era pues como que paraba todo porque ya viene, que me pareció muy especial, y que lo que planteaba Ernesto, de que fuera el sueño de estar ahí, trabajar ahí, era un privilegio maravilloso, porque era pues donde estaba haciendo televisión, se estaba haciendo buena televisión, estaban haciendo documentales, se estaban contando historias chéveres. Entonces fue fundamental en esta formación de esta ciudad. Y les añado otra cosita. Si tuvieran la oportunidad de volver a hacer un proyecto, volver a dirigir un proyecto como este, ¿ustedes lo abordarían de una manera diferente? ¿Le cambiarían algo? Pues como para poder llegar a los jóvenes de cierta manera, ¿o lo dejarían igual? Pues muy difícil la pregunta, pero lo primero que yo haría sería empezar a buscar un montón de jóvenes que le ayuden a uno a pensar cómo contárselo a ellos mismos, porque pues ya nosotros estamos más bien y probablemente desconectados, a pesar de que pues uno esté en la universidad o siga estando activo, pues de todas maneras la mirada es distinta. Y yo creo que uno de los ejercicios valiosos de esta serie fue ese, ir a que los jóvenes contaran a los jóvenes. Y yo creo que ese sería el punto de partida, por lo menos desde mi punto de vista, ir a buscar esas miradas de los jóvenes, qué es lo que ven y qué es lo que les interesa, o por qué no les interesa lo que está sucediendo en la ciudad para contarlo. Sí, eso que decía es muy cierto, porque era muy arriesgado entregarles, éramos unos dementes, teníamos 23, 25 años, estábamos muy locos y nos entregamos toda esa plata y hagan eso, y eso funcionaba. Pues también había mucha fiesta, pero también éramos muy juiciosos. Entonces ahora habría que mirarlo de otra manera, de cómo contarlo, cómo acceder. Pues si uno pudiera tener la oportunidad, pues de pronto ya no pensaría en Teleantioquia, lo más seguro, sino que buscaría otras alternativas de emisión y como otras maneras de llegar. Ojalá pudiera vender, sería buenísimo para ellos. Pero la vez pasada que estuvimos con Jorge Melguizo, que fue uno de los creadores de Arriba Mi Barrio y de Muchachos a lo Bien, que están muy vinculados, él estaba proponiendo, porque está ahora en un puesto directivo cultural de Confama, en hacer una retrospectiva de toda la serie, o por lo menos de una parte importante de la serie. Sería buenísimo. Sí, para verlo en un teatro, verlo bien proyectado. De todas maneras, todo esto visto desde la Cinemateca, este archivo está en Fundación Social, que ha sido muy juicioso con eso, lo han digitalizado, eso fue hecho en Betacam, ¿cierto? Sí, Betacam. Está digitalizado, habría que mirar bien en cómo están esa digitalización y si yo me imagino que ellos tienen los originales o no. Sí. Digo yo, no los originales de edición, sino los originales, los roches de cada programa, o eso los borraban. No, yo creo que eso estábamos, yo lo dejé muy organizado en un... Yo recuerdo cómo era. Los 8 o 10 cassettes de cada capítulo los conservaron. Como yo era script, a mí me tocaba esa tarea. Entonces uno se sentaba con a mí me tocó con Gloria Marín. Sí. Nos sentábamos en el equipo de script y seleccionábamos bajo unos criterios que nos daban qué del material que se rodaba se debía, digamos, conservar y archivar, y se iban seleccionando para poder reutilizar los otros cassettes, porque esos cassettes se reutilizaban. Entonces nosotros hacíamos, pues claro, se grababa encima, pero entonces nosotros hacíamos un ejercicio de visualización de todo el material y con unos criterios que la fundación daba, seleccionábamos qué escenas. Entonces, por ejemplo, había una directriz muy clara: todo lo que fuera planos del espacio público se conservaban, había que mantenerlos, porque se consideraba pues que ahí había, fuera del propósito narrativo del capítulo en particular, ahí había un documento
valioso para la historia. Y así con distintos elementos había unos criterios claros. Las escenas, por ejemplo, las puestas en escena, las que implicaban, digamos, una puesta en escena más compleja, también entonces la indicación era que esos planos, esos roches se guardaban. Pero había mucho material que evidentemente pues, se desechaba para poder reutilizar las cintas. Es medida de producción ahí, ahorremos una plática. ¿Y por dónde guardar? Es que acuérdate que en la Fundación Social esto eran pues 4 anaqueles llenos de las cintas. De máster y copia máster. Se guardaba, ¿cierto? Máster, copia máster y el archivo de cada capítulo del material en bruto. Sí, porque eran 114 trabajos, cada uno con 10 cassettes, son 1140 cassettes, no hay dónde guardarlo, ¿cierto? Y digitalizarlo en esa época también era un trabajo. Pero yo no sé, yo por lo menos pues no lo voy a hacer, pero me encantaría sentarme a ver estas cosas y escribir algo sobre esta serie, porque es sorprendente, o sea, pues obviamente yo no los vi en su momento, vi algunos pues, claro. Pero hay muchas cosas que que deben ser sorprendentes, y habría que estudiarlos, analizar qué era la ciudad ahora, o sea, además yo creo que para entender la ciudad hoy, en el 2019, una ciudad en donde pues hay estas luchas entre albacrines, entre estos grupos que son grupos de delincuencia total, y todos estos muchachos que están haciendo arte en los barrios, para poder entender todo eso, la polarización de ahora, todo eso, habría que ver esto, sinceramente habría que ver esto, o sea, es un documento que hay que estudiar y hay muchas formas de leerlo y de estudiarlo y de escribir sobre eso. Yo creo que para ustedes, muchachos, los que están estudiando comunicación y que pueden hacer unas tesis, unos ensayos sobre el tema de la memoria de la ciudad, esto es una oportunidad extraordinaria.